Es Razonamiento Verbal, ciclo anual San Marcos, docente, yo soy Alberto Ruiz de Guavil. Hoy nos toca el tema jerarquía textual. ¿A qué se refiere jerarquía textual? A los niveles de textualidad que existe dentro de la lectura. Pues hay varios niveles, eso lo vamos a revisar el día de hoy. El objetivo es optimizar el hábito por la lectura. Optimizar quiere decir que vamos a hacerlo mejor, ¿no? Porque si alguien nos pregunta quiénes saben leer, la respuesta es todos. Pero la respuesta, la repregunta sería, pero ¿quién sabe leer bien, bien? O sea, que lea muchos textos y lo responda rápidamente y correctamente. Entonces, eso no es lo mismo, ¿sí o no? Por ejemplo, haciendo una analogía, ¿quién de nosotros puede correr? Y la respuesta es, bueno, todos menos uno o dos, ¿no? Todos podemos correr, hasta tu profesor, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podríamos correr con un nivel de 42 kilómetros como es una maratón? ¿Podremos hacerlo? Ah, esa es otra cosa, ¿no? Es otro nivel. Todos corremos, pero no todos hacemos maratón. Entonces, para nosotros la lectura sería un tipo maratón, ya que sea media maratón, porque una maratón es 42 kilómetros y unos cuantos metros más. Mitad sería 21 kilómetros. La hacemos. Preparándonos, hacemos 21 kilómetros, tranquilamente. Pero tenemos que prepararnos. Igualmente ocurre con los textos, con la lectura. Sabemos leer, pero ¿cuántos tenemos esa habilidad de hacerlo con mayor fluidez? Ese es el problema. Por eso que tratamos aquí de optimizar, ¿no? La idea es optimizar, es decir, dar un mejor resultado. Esa es la idea, dar un mejor resultado. Y también el otro objetivo es diferenciar y reconocer las ideas en cuanto a su rango, ¿no? ¿Quién es más importante, quién es menos importante, cuál es la idea principal, cuál es la idea menos principal o secundaria, ¿no? ¿Cuál es el tema, cuál es el título, etcétera? El texto en verdad es una cadena de enunciados, o sea, de oraciones, pero no todos gozan del mismo estatus, porque hay oraciones más importantes y oraciones secundarias. En todo texto hay un principio de jerarquía, o sea, niveles, ¿no? Así como en el ejército hay niveles, en la lectura también hay niveles de importancia de cada oración. Este principio sostiene que el texto está gobernado por una noción capital. Capital significa importante, ¿eh? Cuando ustedes escuchen algo como capital es importante. Es capital para nosotros la buena alimentación. Es importante para nosotros la buena alimentación. Ejemplo del aplicando la palabra capital. Gobernado por una noción importante. Y esa noción importante se llama tema central. Y es crucial para entender la trama textual. Porque si entendemos cuál es el tema central, nos dará mayor amplitud o visión o panorama respecto al texto, puesto que es el concepto de mayor prominencia cognitiva, o sea, sobresale en cuanto a conocimiento, en la estructura semántica del conjunto de enunciados. O sea, un texto es un conjunto de enunciados, un conjunto de oraciones que tienen algo en común, llamado tema central. Bien, tenemos aquí un cuadro sinóptico para tener una idea mayor. Dice, cadena de enunciados, pero no todos tienen la misma jerarquía. Hay un principio vector, tema central. ¿Quién dirige a la jerarquía textual al tema central? Partimos del tema central. ¿Y quiénes lo constituyen? Lo constituyen el tema, la idea principal y por último el título. Pero estos son los más importantes, ¿eh? El tema, idea principal y el título. Eso no quiere decir que sean los únicos. Hay otros menores al tema, menores a la idea. En la idea principal, por ejemplo, recordemos, las ideas secundarias, ¿sí o no? Claro, también los hay. Y el título. ¿Cómo yo podría hablar o mencionar al tema? Es el asunto de quién se habla o se escribe en el texto, el asunto. Chicos, les voy a hablar las, este, de las votaciones este 11 de abril. Ya, la votación es este 11 de abril. Si usted es una persona de la tercera edad o es una persona en estado de riesgo,
Personas de la tercera edad de 60 para arriba. En estado de riesgo son personas que son fumadores y tienen los pulmones destrozados. Los que fuman tienen los pulmones pero graves, graves. O también los diabéticos y algunos que tengan ese tipo de enfermedades, ¿no? Bronquiales. ¿Ya? Ellos son personas de riesgo. ¿Ya? Ellos en la votación irán de 7 a 9 de la mañana, a las 2 primeras horas. A las 7 empieza supuestamente la votación. Bien. Y de 9 a 10 de la mañana, todas las personas cuyos DNI terminan en el número 1. Si los que terminan su DNI en el número 1 votan de 9 a 10, una hora, se supone por deducción que los que tienen su DNI con el número 2 votarán del 10 a 11. ¿Sí o no? Estamos deduciendo, ¿sí o no? Esa es una deducción. Ahora, y yo, ¿a qué hora votaré? Bueno, aparte de que sea de la tercera edad, ¿no? Supóngase que yo me considero no de la tercera edad y solamente voy a considerar mi número del dígito último de mi DNI, que es el número 6. ¿A qué hora voy a votar? Ya con los datos que te di, ya tú puedes saber, ¿ah? A ver, ¿a qué hora voy a votar? A ver, ¿a qué hora voy a votar? ¿En la mañana? No, yo dije, yo soy de la tercera edad, pero asumiendo que yo no sea de la tercera edad. ¿Ya? ¿A qué hora votaría si mi dígito es el número 6? O sea, considerando el número del nada más. De 7 a 9. De 2 a 3 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde. La tarde. Estrellita para su compañera de que dijo de 2 a 3. ¿Ah? Quien dijo de 2 a 3, estrellita para esa persona. ¿Sabe por qué? Porque mira, ve. El 1 de 9 a 10. El 2 de 10 a 11. El 3 del 11 a 12. El 4 del 12 a 1, ¿no? Y así. Y de 2 a 3 es el 6. De 2 a 3 me toca a mí. Porque mi número termina en 6. ¿Te das cuenta? Entonces, recuerda, ¿no? Eso se llama deducción. Y matemáticas, ¿ah? Uy, cómo me encanta las matemáticas a mí. Bien, entonces, el tema que he hablado, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema que hablé? ¿Asunto de qué se habla? De las elecciones del 2020. ¿Votación? Votación. Hablé de la votación, cómo se vota, a qué hora se va, quiénes van a tal hora. El tema es la votación, ¿no? La votación en las elecciones. La idea principal, idea más importante, la hora de votación. Esa es la idea principal, ¿no? Hora de votación, porque para todos les he dado el dato a qué hora van a votar. Ahora no solamente saben ustedes, sino también lo pueden saber sus amigos, sus familiares, sus padres, sus abuelos, porque ya ustedes hoy día les he dado ese dato. Ahora, si no se acuerdan, ya es otra cosa, ¿no? Ya es un problema ya de memoria ya. Si no se acuerdan, ¿ah? Yo, ¿sabes? Para acordarme, ¿qué hago? Dije, ¿no? Si de 7 a 9 van los de riesgo y de tercera edad, a partir de 9 a 11 a 10 van lo del número 1 y así fui sumando. Y así deduje a qué hora me tocaba a mí. Lo que votan a las 7, creo que es de 6 a 7, serían el número 0, el número, lo que terminan en 0, ¿no? Así. Porque hay terminados en 1 y terminados en 0 al final. Al final va el 0. Bien, el título, lo que se dice del tema. ¿Qué decimos del tema? ¿Quiénes deben ir más temprano y quién deben ir más tarde, ¿no? Podría ser, ¿no? El horario de asistencia a la votación, Ahí estaría el caso del título. Bien. La definición de lo que es una comprensión de lectura, ojo, es un eficiente medio de comunicación, ojo, porque nosotros nos comunicamos conversando, y yo contigo converso. Puede ser de manera virtual o de manera presencial. Pero también otra forma de comunicarnos, te mando una carta o tú me mandas una carta, te mando un mensaje, te mando un chat por Facebook nos estamos comunicando. Pero ¿cuál es la mejor? La otra cosa, yo también me puedo comunicar contigo de repente en una clase. Yo hablo, ustedes escuchan. O también puede ser un simposium. Hay unos expositores, 2, 3 expositores sobre un tema y ustedes escuchan. Sería también una forma de comunicación humana.
Pero ¿cuál es el más práctico? ¿Cuál es el más rápido? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que tú puedes repetir cuantas veces tú quieras? El texto y su lectura. Esa es la mejor forma, la lectura. Porque puedes repetir el texto cuantas veces quieras, ¿no? Cuantas veces quieras. El profesor, por ejemplo, te puede repetir la clase 2, 3 veces, pero más no, ¿no? Entonces, en cambio, un libro tú lo puedes leer, ¿no? Por ejemplo, yo leo un libro, lo leí en primaria y lo volví a estudiar, leerlo en secundaria y en la universidad también, y hasta ahora también lo sigo leyendo. Un libro, por ejemplo, ¿no? Entonces lo he repetido cuantas veces quiera. Y han pasado los años y mantengo la lectura de ese libro. Entonces, es así como la mejor comunicación es el libro, los textos. Y la lectura es un eficiente medio de comunicación por consecuencia. Bien, dice que mantiene dos aspectos sustanciales, intervienen dos aspectos sustanciales. Primero, de orden físico. ¿Qué pasa si tú eres ciego? Ya tu lectura no puede ser igual que todos. Tienes que agarrar el braille, ¿no? Es un método en el cual las letras tienen, ¿cómo se llama esto? Nivel, grado, ¿no? Tienen, están abultadas las letras para leerlo con la yema de los dedos. Pero si todos tenemos la capacidad de ver, pero hay personas que vemos de lejos y hay personas que no vemos de lejos, ¿sí o no? A veces vamos por la calle y a media cuadra o una cuadra nos saluda alguien, nos levanta la mano, ¿no? Y tú también le contestas y después te preguntas, ¿quién será el quien me ha saludado? ¿Sí o no? Porque eres corto de vista, ¿no? Pero hay otros no, hay otros que estás a una cuadra saliendo de tu casa y oye, está saliendo y yo quiero hablar con esa persona y corren. ¿Por qué? Porque tienen mejor visión. Entonces el orden físico viene a ser la parte visual. No todos tenemos la misma capacidad de versión. Claro, unos vemos mejor, otros vemos peor. Si todos viéramos igual, imagínate, nadie patinaría, ¿no? Cuando encuentra una pareja y después se da cuenta que era fea o que tenía un ojo para arriba, un ojo para abajo, o sea, ¿no? Bien. Y también es otro aspecto sustancial de orden intelectual. Encargado de la comprensión del autor, ambos aspectos deben estar siempre en íntima interacción. Mira, ¿qué pasaría en el caso que una persona no lee, no estudia, pasa plagiando en las clases, el colegio la pasa plagiando, no sabe nada, siempre sale aprobado, aunque sea con 11, 12, 13, qué sé yo, pero sale aprobado a la justa, plagiando? Algunas veces sacará 20, plagió mejor. Bien, o sea que cultura no tiene. Pero hay otra persona que sí, aparte de la clase, que saca 20, que lee el texto, que lee sus cursos, aparte de eso, agarra libros para leer, para ahondar más el tema. Es una persona pues que tiene mucha cultura. Ya, y las dos personas, la que tiene menos cultura y la que tiene más cultura, se enfrentan a un texto, ¿ya? Al mismo texto, ¿eh? Lo ideal sería que aquella persona que sabe menos aprenda más, para que se igualen. Pero eso es lo ideal, ¿eh? Pero lo ideal. Pero lo real, ¿sabe cuál es? Que la persona que tiene más cultura va a captar más rápido el texto. Qué injusto, ¿no? Pero es así. Injusto en el sentido que queríamos igualarlos, pues, ¿no? Pero no es así. El que tiene más cultura capta más rápido un texto. Profe, entonces ya perdí, profe, porque no tengo mucha cultura. Pero no te preocupes, para todo hay solución. Porque si tú desde ahora comienzas a leer, vas sumando poco a poco conocimientos, vas igualando en cultura al que tiene más cultura. Lo puedes igualar, ¿no? Por lo menos si no lo igualas, lo alcanzas. Pero sí, desde ahora empieza tú a leer libros diferentes, variados. No necesariamente historietas, ¿no? Puede ser historietas, pero también puedes leer otros que tengan ciertos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, hablar sobre la ecología, un tema importante. Leer sobre reciclaje, que va acompañado a ese tema anterior, importante. Leer sobre política, importante. Yo dije política, no sobre partidos políticos, es otra cosa eso. Ya. Entonces, empieza desde ahora y vas a ver que vas a poder igualar a aquella persona que tiene más cultura, y gracias a ello tú vas a poder rendir más. Vas a poder captar más de un texto. Vas a sacarle mayor provecho. Gracias a ello, a que tú tienes mayor cultura porque has trabajado para eso, ¿no?
Y la verdad es que muchos no toman en cuenta en cuanto a la lectura porque parten de esta premisa. Dicen, yo ya sé leer, ¿para qué quiero leer otra vez? Así empiezan, con esa idea. Pero jóvenes, si todos corremos, yo corro, tú corres, pero sin embargo, ante una maratón o media maratón de 21 kilómetros, no llegamos. Del aula, 5 llegarán, el resto no. Entonces, ahí está la diferencia. Todos sabemos correr, pero no todos tenemos la misma capacidad. Hay niveles, y eso es lo que tenemos que entender. Ya quitarnos de la cabeza que como ya sabemos leer, ya lo sabemos todo, ¿no? Si tú te pones ese límite, porque tú te estás poniendo ese límite. Entonces ya ese es problema tuyo, tú te pones el límite. Profe, ¿yo puedo ser un campeón y leer un libro en un día? Sí, sí, ¿por qué no? Pero es cuestión de practicar, ¿no? Entrenar. Porque la mayoría de las cosas que nosotros conocemos y dominamos, ese es el término, es cuando practicamos. Un cantante, para cantar como lo hace, ¿tú qué crees? ¿Que se sube a un estrado, abre la boca y entona una canción y ya es un cantante? No. Detrás de esa labor hay un sacrificio tremendo. Sí, hay un sacrificio tremendo. Los que escriben un cuentito chiquito, ¿tú qué crees? Que ellos se sientan, agarran el lapicero o la computadora, se ponen a escribir de frente y no hacen correcciones, nada. Corrigen hasta 20 veces. Y ese es un trabajazo. Pero hay unos que creen que Dios le va a dar un milagro de frente. Hasta Dios mismo te dice, ayúdate que te ayudaré, te dice. O sea, te da ese dato, ¿eh? Pero como no comprende la lectura de esas palabras, no le entienden. Claro, Jesucristo dijo bien claro, ayúdate que te ayudaré. Si tú te quedas con las manos cruzadas, nunca te va a ayudar, pues. Siquiera tú dale un empujoncito al milagro, ¿no? Claro, entonces hay que entender bien el texto. No entendieron esa palabrita que dijo Jesucristo. Ayúdate que te ayudaré. Se tiene que leer. Dominar es la palabra clave. Dominar. Todos sabemos leer, pero no todos dominamos la lectura. Hay que entenderlo. Y la mejor manera de aprender más es mediante la lectura, porque es algo que lo podemos tener a la mano, ¿no? Un simposio, una convención, una mesa redonda. A veces no tenemos acceso. Es más, de repente a esta altura, ninguno de ustedes ha ido de repente a una de estas reuniones. De repente, yo supongo nada más, no estoy afirmando. No sé la vida de ustedes. Bueno, a este procedimiento entonces de buscar la sincronización y la eficacia se llama percepción visual y comprensión, se llama lectura. Mira, ¿qué te parece? Yo puedo tener la vista rápida, ¿ya? Pero de repente mi mente va más lento, porque no siempre tu vista es a la misma velocidad que tu mente. Sí, por ejemplo, yo en estos momentos esta pantalla lo veo así, grosso modo, a grandes rasgos, y lo entiendo. ¿Por qué? Porque tengo una velocidad mental. Pero hay otros que no, que tienen que asistir primero la primera letra de definición, en la segunda línea, la lectura es un eficiente medio de comunicación. Van por partes. Entonces hay una diferencia entre la velocidad mental y la velocidad visual. Y lo que te pide aquí es una sincronización. O sea, estamos hablando de este detalle que muy pocos lo toman en cuenta. Es un detalle interesante, ¿no? Ya. Si alguien pregunta cuántos minutos le dedico al día, yo te recomiendo 15 minutos, pero todos los días. Si puedes hacerlo en 2 tiempos, 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde también, pero nunca dejes de leer, ¿no? Claro. Vamos a la siguiente parte. La estructura de un texto está integrada por los siguientes componentes: la idea principal, las ideas secundarias, las informaciones puntuales o de tercer orden. Son 3 grupos, ¿ah? ¿No crees tú que aquí va, mira, pensando, ¿no? Pensando, la idea principal será de más importancia que las ideas secundarias? Claro. ¿Y que las informaciones puntuales son de menos importancia que las ideas secundarias? Claro. Entonces va A más, menos la C. La A es más, intermedio es la B y menos es la C.
Así sacamos en conclusión lo que estamos leyendo, ¿no? Más importante la A, menos importante o regular importancia la B, menos importancia la C. En ese orden va. Bueno, podemos a su vez señalar como elementos vinculados con el texto. Mira, aquí hablé de 3 cosas, pero aquí estoy agregando algo más. Mira, tema, título. Ya estamos hablando de 5 cosas en esta pantalla nomás. Mira, ¿te das cuenta cómo estoy deduciendo y buscando lo más importante? Ya con azul está lo más importante y he puesto con rojo otras 2 cosas más que hemos agregado. ¿Te das cuenta? Mira cómo es el pensamiento humano. Así es el pensamiento humano. Pero hay que practicarlo para hacerlo. Bien, vamos ahora a otra parte más de la estructura de un texto, ¿no? La idea principal. ¿Cómo reconozco yo qué es? ¿Cuál es el concepto de la idea principal? ¿Cuál es? Bueno, acá dice bien claro, parte medular de todo texto. Medular. A ver, recuerda la palabra médula. ¿Dónde encuentras la palabra médula? En biología. Bien. ¿Qué es la médula en biología? Es la parte más importante del cuerpo humano, porque gracias a la médula el cuerpo se mueve. Por ahí pasan pues todo lo que es los conductos neuronales. O sea, gracias a eso tú levantas una mano, bajas una mano, cierras una mano en puño o lo abres, ¿no? Para recibir dinero. ¿Cuántas cosas hace tu cuerpo? Porque la médula le da vida al cuerpo. Es lo más importante del cuerpo, la médula. Entonces, por eso que la idea principal sería la parte más importante entonces, ¿no? De todo texto. Expresa conceptualmente el texto desarrollado. Rasgo 1 es aquella que expone su contenido más importante. ¿Quién? La idea principal. Es la idea base. ¿Quién? La idea principal. De ella se derivan o desprenden las demás ideas. ¿De quién desprenden? ¿De quién se derivan? La idea principal. Bien. Segundo rasgo, segunda característica, es una idea general. Es decir, no entra en mayores análisis, no es tan detallado, no es tan específico, es más general. Tampoco formula ejemplos u otras especificaciones. Si tuviéramos ejemplos o especificaciones, ya ni siquiera estaríamos en la secundaria, sino en la tercera modalidad que dijimos ya, ¿no? Anteriormente, ¿no? Mira, yo como me acuerdo de la anterior página, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo estoy haciendo. Entonces, si tú lo haces siempre, también vas a tener la misma memoria. Bien, se distingue de las otras ideas, o sea, la idea principal se distingue de las otras. ¿Por qué? Porque conforman el texto, porque si la excluimos, las demás ideas quedarían desvinculadas, o sea, quedarían sueltas, sin demasiado sentido, o sea, el texto pierde su sentido. Tampoco habría un direccionamiento, tampoco sabríamos hacia dónde vamos con esas oraciones dispersas, porque no tiene su idea principal. Y por último, cabe señalar que la idea principal se expresa en forma de oración. Bien. Chicos, muy rápido estoy hablando, porque yo soy medio rápido. ¿Se está entendiendo? Dígalo en el chat si quiera, ¿ya? Bien. Vamos a lo que son las ideas secundarias. Ya hablamos de la idea principal. Muy bien. Ya, vamos a ver. Vamos a hablar de la idea secundaria. O sea que resumiendo, la idea principal era la más importante, que si yo la sacaba del texto, todo perdía sentido. El texto perdía sentido. Y le voy a hacer una analogía, ¿ya? Mira, el cuerpo nuestro cuerpo humano, le quito el esqueleto, ¿qué pasa con el resto? Se desparrama, ¿sí o no? Ya, el esqueleto es al cuerpo humano como la idea principal es al texto. ¿Qué tal la analogía, no? Ahora hablamos por las ideas secundarias. Estamos refiriéndonos a la carne de nuestro cuerpo, ¿no? Que son sostenidas por la idea principal, nuestro esqueleto. Las ideas secundarias son asuntos de información que complementan la idea central, o sea, la amplían.
la apoyan, la extienden. Pueden ser una o varias, a diferencia de la idea principal, que es una. Las ideas secundarias generalmente son varias. Profesor, ¿puedo encontrar varias ideas principales en un texto? Sí, sí, podría ser, pero no siempre. ¿Cuál es lo que más ocurre? Que hay una sola. Vamos con esa idea. Pero en cuanto a las ideas secundarias, no. En cuanto a las ideas secundarias son varias, porque son varias cosas que tienen que apoyar a la idea principal y aportan aspectos más detallados, más específicos, dice acá. O sea, la idea secundaria aporta algo más y es algo más detallado que la idea general llamada idea central. Es decir, las ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar, desarrollar a nuestro esqueleto llamado idea principal, ¿no? Por ejemplo, vamos a detallar dos cuerpos, ¿ya? Los dos cuerpos tienen esqueleto, pero uno es la de un gordo y la otra es de un flaco. ¿Qué vendrían a ser las carnes y la grasa? Sus ideas secundarias, ¿sí o no? ¿Por qué se diferencian los dos cuerpos? Porque uno tiene más grasa y más carne, pero la misma cantidad de huesos, y el otro cuerpo tiene menos grasa y menos carne, pero tiene la misma cantidad de huesos. 208 creo que son, no sé la verdad, no recuerdo. ¿Ya te das cuenta? Entonces, ¿quién le da la diferencia de lo que le diferencia a un cuerpo del otro cuerpo? La carne y la grasa. Para nosotros, ¿quién sería la carne y la grasa? Las ideas secundarias. ¿Qué hacen? Me detallan para conocer mejor ese cuerpo, me explican para reconocer la diferencia de estos dos cuerpos, ¿no? Así es. Y ahora vamos para la letra C. Dijimos A, B, C. La A era lo más importante, la B era intermedio y la C, ¿quién estaba? Perdón. La C era las informaciones puntuales, también conocidas como ideas de tercer orden. Esa era la C. ¿Te acuerdas? Ahí está. Las informaciones puntuales, conocidas también con la denominación de ideas de tercer orden, están conformadas por algo más específico, datos concretos, nombres propios, comparaciones, fechas. Hablando de datos concretos, voy a hablar de nombres, ¿ya? ¿Cuál es el nombre del autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Todos sabemos que al libro le llamamos El Quijote, pero si yo quiero ser más detallista, digo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El nombre completo de la obra. ¿De quién? Nombren ahora al autor, pero nombre completo, nombre completo del autor del Quijote, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pueden hablarlo o pueden escribirlo por chat. De las dos maneras puedes atacar. Ataca, mi tigre, ataca. Ya, el verdadero nombre del autor del Quijote era Miguel de Cervantes y Cortinas. Profe, me está engañando porque en el colegio me dijeron es Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, pero resulta que la mamá de Cervantes se apellidaba Cortinas y Miguel de Cervantes se cambió el apellido de la mamá y se puso Saavedra. Lo que aprendes acá en el APU, anótalo, lo aprendí en el APU. Y claro, desde ahí él escribía como Miguel de Cervantes Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra, y la mamá era la Miguel de Cervantes y Cortinas. Y Cortinas, así era su apellido verdadero. Ese cambio, pues, como hay gente que se cambia de apellido, ¿no? En esa época era raro que se cambien de apellido, pero bueno, lo hizo. Era un tipo, pues, fuera de serie, pues, ¿no? Para que haga una obra como El Quijote en esos años, oye, una maravilla. A ver, tú escribe un cuento. Yo escribo un cuento. Uf, no nos sale bien, pero imagínate ese señor, ¿no? Se pasó ese señor,
Miguelito. Bueno, dice que hay acontecimientos menores, comentarios, cada idea secundaria puede contener una cantidad diversa de informaciones puntuales. Información puntual. Como lo puntual es hablar del apellido de Cervantes, ¿sí? El apellido materno. Ese ahora fue lo puntual. Ya, estructura. El tema. Ya hablamos de ABC. ¿Te acuerdas? Hablamos de ABC, de lo más importante, lo intermedio y lo menos importante. Pero dijimos también, abajo había dos títulos más, que decía tema y título, decía. Dos palabritas más, tema y título. Y eso también lo vamos a abordar, que es parte de la jerarquía, que es parte del rango. El tema es el asunto o idea clave del que se habla en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto en manera muy general. La votación. Usualmente se determina el tema planteándose la siguiente pregunta. ¿Qué asunto trata el autor? La votación. Es por ello que señala que el tema es el sujeto del texto. No obstante, eso no significa que necesariamente se refiera a personas. ¿La votación es persona? No. Ahí está. Pues el tema puede girar en torno a cualquier tipo de entidad concreta o abstracta de la que se puede hablar. Por ejemplo, otro tema, un tema que yo sepa. Bueno, yo sé varios temas, pero el que más domino, más domino. Ya, listo. Voy a hablar del tema del amor. Un tema que ustedes por su edad no saben, pero yo les voy a enseñar, por eso han llegado al APO, pues, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿se puede amar a alguien que no te ama? ¿Sí o no? A ver. Sí, eso se llama amor no correspondido. Mira, se puede amar a alguien que no te ama y te lo ha dicho. Ya, ese es uno. Y hay otro caso más que es parecido a eso. Por ejemplo, cuando tú amas a tu ídolo, tu cantante, tu futbolista, ¿no? Pablo Guerrero, tu cantante, José José, ¿no? Esa persona ni se ha enterado que lo amas. Ni sabe que tú existes en el mundo. Pero tú lo amas. Si hubiera un concierto, tú juntas tu plata porque tu ídolo, pues, ¿no? Y ese es otro tipo de amor. ¿Te das cuenta que estamos hablando de grados de amor? ¿Eh? Ya, una persona de 90 años con otra persona de 90 años se casan. Y la gente dice, ¿y para qué se casan? Si no va a haber sexo. Por favor. ¿Te das cuenta que ha confundido el sexo con amor? Entonces, ahí nomás ya estamos hablando del tema del amor, un tema que pocos conocen. Y tiene muchas aristas. Ya, tiene muchas aristas. Tiene muchas cosas más. Y no me vas a creer de dónde he aprendido. De la experiencia puede ser, pero ¿sabes dónde más he aprendido? Leyendo a los filósofos griegos. Para que te caiga de espaldas. Los filósofos griegos han hablado bastante del tema del amor. Y no es uno. Son varios filósofos que han hablado sobre ese tema. Y yo he leído de ellos. Y he aprendido a comprender. He leído y he comprendido más con ellos. O sea que ellos también han abordado ese tema, que para algunos de repente podrá ser un tema cursi, ¿no? Pero ellos lo han abordado y de una manera magistral. ¿Te das cuenta? Entonces el tema del amor es un tema que pocos dominan, ¿no? El que más domina es el profesor, ya sea por mayor vivencia o también porque ha leído más. A ver, levante la mano o diga yo, aquel que ha leído a un filósofo sobre ese tema, que ha escrito sobre ese tema. A ver, ¿cuántos de ustedes? A ver. Muy bien, ¿te das cuenta? Aquí una de sus compañeras ya me dio el dato, sin responderme la pregunta ya me dio el dato. Por ejemplo, acá me dice, Platón dijo que el amor era sabiduría. ¿Te das cuenta? Entonces, acá hay dos alumnos que han leído sobre ese tema, que parece cursia, pero no tiene nada de cursi. Si te dijera más sobre ese tema, ni te imaginas. Ni te imaginas. Hasta tiene que ver la vida, va de la vida con ese caso. Mira, cuando una persona ama, se siente bien, se siente contento. Ya. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Tu cuerpo tiene vibraciones y esa vibración, escucha, esa vibración es saludable. Te sientes bien de salud.
Si tenías una enfermedad, hasta te curas gracias a esas vibraciones buenas que trae el amor. Hasta tiene que ver con la salud. ¿Te imaginas? ¿Quién se va a imaginar eso? Nadie. Y también tiene que ver con lo contrario, ¿no? ¿Por qué los ancianos se mueren más rápido que otros? Porque los tienen abandonados, solos. Le dan su comida como el perrito y se van. No le conversan. Así tenemos a los bisabuelos. Bueno, en el caso de ustedes, bisabuelos, porque sus abuelos deben estar jovencitos. No tanto como jovencitos, pero deben tener más o menos 60 años sus abuelos. Sus abuelos. Bisabuelos sería para el caso de ustedes, ¿no? Así es, jóvenes. Bueno, ya hablamos de dos temas, de la votación y del amor. Ya hablamos de dos temas. ¿Por qué les he hablado de esos dos temas? Porque es un tema en boga las elecciones, la votación. Y el otro tema es un tema que les va a llamar a ustedes la atención. ¿Te das cuenta cómo he recurrido a estas armas para que ustedes me atiendan y me entiendan? Y han participado también. Y algunos con mucha maestría, por supuesto. Bien, continuamos. Es por ello que él señala que el tema es el sujeto del texto, no obstante eso no significa que necesariamente se refiere a personas. Y ahí está, ya lo demostré. El amor, por ejemplo, es algo abstracto. Perdón. Ya. Muy bien. Es parte de la vida. Que alguien se vaya es parte de la vida. Más bien, cuando están vivos, al abuelito lo tienen abandonado. Cuando se mueren, hasta la familia se reúne, que nunca se reúne. ¿Qué tal contradicción? Yo no entiendo esa lógica. Perdónenme que yo no pienso igual que ustedes. Pero no tengo esa lógica. El que está muerto, punto, pasa la página. El que está vivo, a ese hay que atenderle. Al que está vivo. Ya, tema y resumen no son lo mismo. El tema puede expresar con un sustantivo de carácter abstracto. Acuérdate que es sustantivo, es un nombre, ¿ya? Sustantivo es igual a nombre, ¿ya? De carácter abstracto, complementándolo con la valoración del autor sobre el mismo o bien especificando la intención comunicativa. Por ejemplo, estamos hablando del tema. Mira, el cambio climático. ¿Quién le acompaña? Una valoración. ¿Cómo voy a valorar al cambio climático? Por ejemplo, en el Perú, el cambio climático se ha dado, pero con más lentitud que en otros países. Entonces yo estaría... ¿Y sabes por qué? Porque la contaminación ha venido después. Las causas, contaminación, consecuencias. Mala respiración, consecuencia mala respiración de la sociedad. Causas y consecuencias. He agregado al cambio climático, le he agregado una complementación, una valoración. Ya, esto sería la valoración, ¿eh? Esta es la valoración. Causas y consecuencias para la sociedad. O sea, he detallado un poquito más del tema, ¿no? Ya, acá hay unos ejemplos, ¿ya? ¿Ejemplo de quién? De tema. Ojo, es ejemplo de tema. Mira, acá está el tema. Sigue tema. ¿Ya? Estos son ejemplos de temas. Una personalidad, pero debo especificar quién, ¿no? José Carlos Mariátegui. Chicos, ¿cuál era el segundo apellido de Mariátegui? A ver, aquellos que han estudiado en Mariátegui, ¿ya? Sería un pecado, ¿no? Que el que estudie en Mariátegui no sepa su segundo apellido, ¿no? Los otros no, pues los otros puede ser que no. Todavía no hemos hablado del título. La Chira, muy bien. Todavía no hemos hablado del título. Ya. La Chira. ¿Cuál es el apodo que le pusieron a Mariátegui? Ya, yo se los digo. El Amauta. Ese fue el apodo. El Amauta le dijeron. O sea, él nunca escribió con el nombre El Amauta, nunca. Pero la gente le llamaba así. Pero él sí escribió con otro nombre que no era Mariátegui. Un seudónimo se llama eso. El otro era un apodo, un mote, un apelativo. Pero el seudónimo es cuando él agarra un lapicero y le escribe, ¿no?
la obra y abajo firma con ese nombre, que no era Mariátegui. ¿Cuál era? ¿Me gusta? Juan Croniqueur. Juan Croniqueur, de Crónica. Juan Croniqueur. Así él escribía. Escribía en el periódico La Prensa. Había un periódico llamado La Prensa, que era así más o menos hermano del Comercio. Perdón. Un suceso importante, la Revolución Cubana. Un fenómeno, la radiactividad. Una patología, la diabetes. No diabetes, sino diabetes. Un valor, la solidaridad. Mire, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero la mayoría de las cosas que nosotros sabemos siempre tiende a la parte negativa, de tal manera que cuando les preguntamos sobre valores, que es algo positivo, ¿cuántos valores conocemos? Uno es la solidaridad. ¿Otros valores? Conocemos menos valores, ¿eh? Mira, una pregunta tranca para todos, ¿eh? Hasta para mí, ¿eh? ¿Cuántos valores tú tienes? No porque no lo tengamos, ¿eh? Sí lo tenemos. Pero la diferencia está, ¿sabes en qué? En que no conocemos cuántos son los valores, qué nombre tienen, eso no lo conocemos. De repente los valores lo tenemos. Sabemos los nombres de los valores. Eso sería bueno conocer, ¿no? Una lista de valores. Por ejemplo, la puntualidad es un valor también. La solidaridad, la puntualidad. La caridad también es un valor, la honradez. Pero hay uno que se llama reconocimiento. Aceptación se llama, aceptación. Escucha la aceptación, ¿eh? Por ejemplo, si yo reniego que soy bajito, ¿no? Que soy enano. Bueno, yo mido 1,60 m, ¿no? No soy enano, pero suponiendo, ¿no? Estoy renegando de mí. Si digo, no, ¿por qué tengo mi color mestizo, color puerta? Estoy renegando de mí, no me estoy aceptando. Una dama dice, oye, no tengo cuerpo, me voy a poner silicona. No se está aceptando. No se está aceptando. ¿Qué importa que no tenga cuerpo? Claro, y encima se va a poner un cuerpo falso, peor todavía. Claro, se tiene que aceptarse tal como es. Hay gente que dice, ¿por qué seré crespo? ¿Cómo quisiera estar trinchudo? Apenas me puedo peinar. Se quejan. En cambio hay otro que tiene el pelo lacio y dice, yo quisiera tener el pelo crespo. Se quejan. O sea, no están contentos con lo que son. Y un valor es aceptarse uno tal cual es. Ese es un valor también. Si no lo sabías, hoy aprendimos eso. Otro más. Aceptarnos como somos. No renegar porque somos más blancos, más negros, más bajos, más altos, más delgados, más gruesos, más renegones, menos renegones. ¿No? Nunca reneguemos de lo que somos. No, para nada. Ya, un personaje y una concepción. Einstein, y la concepción sería teoría de la relatividad. Vamos ahora al título. Su compañero estaba hablando de título y bueno, ya llegamos recién al título. Recién acabamos de llegar al título. Ya hablamos del tema, ¿no? Ya. El título es una frase nominal, vale decir, carente de verbo, que resulta más precisa, clara, inclusiva en comparación con el tema y la idea principal. Generalmente se determina el título formulándonos la siguiente pregunta: ¿qué idea precisa lo leído? La idea principal de un texto puede expresarse a manera de título. Idealmente, el título de un texto es una frase nominal. ¿Por qué nominal? Porque carece de verbo. Carece de verbo. Contiene de manera explícita a la idea principal. Ojo, ojo. Contiene de manera explícita la idea principal. Podría ser las elecciones. Explícitamente, cuando voy a hablar de las elecciones,
¿Puedo hablar de quién? De la votación. ¿Te das cuenta? De la votación. ¿Qué es la votación? La actividad de dar un voto a un candidato. Eso sería la idea principal, ¿no? Y sería, el título sería entonces las elecciones. Ejemplo, José Carlos Mariate y su visión socialista del Perú. Ese sería el ejemplo de un título. Porque hablé de José Carlos Mariate, que es, ¿qué cosa es? Sustantivo, un nombre. Y expliqué algo más, visión socialista del Perú. Revolución cubana, algo más voy a hablar de la revolución cubana, logros educativos. Radiactividad, ¿no? Que viene a ser el tema, efectos letales de la radiactividad. ¿Te acuerdas que hablamos de la leucemia? Ya está, ese es la idea principal, ¿eh? Y sus características, el título. Estoy explicando algo más. ¿Quién es más grande? El título. ¿Quién es más chiquito con una sola palabra como leucemia? El tema. ¿Ya? O sea, aquí tenemos la idea principal más una explicación. Ese sería el título. Acá la naturaleza de la solidaridad, ¿cuál sería lo más principal? Solidaridad. Este era una virtud, ¿no? Ya. ¿Qué voy a hablar de la solidaridad? ¿Cuántos son? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tienes? No. La naturaleza. ¿Cuál es su característica? Naturaleza. Y así sucesivamente, ¿eh? Einstein y la teoría de la relatividad es el nombre. El nombre. Pero para poner título tengo que hacer un pequeño detalle, sin verbos. Importancia científica. Eso sería el título. Vamos ahora otra vez a la idea principal. Ya hablamos del tema, ¿no? Ya. La idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan y desprenden las demás ideas que conforman. Desprenden. ¿Quiénes se desprenden? Las ideas secundarias. La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis. Esto ya lo dijimos, ¿ah? Acuérdate. Estamos repitiendo nada más. Ya pusimos esto también. Bien. Vamos entonces. Este cuadrito, también yo se los voy a enviar, ¿eh? Este cuadrito les voy a enviar. Todo lo que acabamos de hacer. Mira, por ejemplo aquí, esa raya chueca. No te la voy a enviar así, ¿no? Sino es para explicar y llamar tu atención, nada más, ¿ya? Yo te la voy a enviar de manera, en PDF te voy a mandar esta clase, como ya la mandé la anterior, ¿eh? No sé si lo han revisado. Ya te mandé la anterior. Mira, ¿la cara de quién es? ¿Ah? ¿Del profesor? ¿Cuando era chibolo? No. ¿De quién es? De Cana Mayate. De Mariate, claro. Ya, y esto también te voy a enviar, ¿ya? Acá está sintetizado. Está en síntesis. Listo. A ver, vamos a continuar. Dice, tema, expresa todo el texto en forma global. Idea principal, manifiesta lo más importante del texto. O sea, cuando yo escucho el tema, se está hablando de casi todo lo que se va a desarrollar, no específicamente. Cuando hablo sobre la idea principal, de todo lo que se va a hablar hay algo más importante. Ya, eso es lo que está en la idea principal. Repito, ¿eh? Tema es todo. O sea, yo escucho el tema y ya tengo una idea de qué podría haber dentro de eso. El mimetismo, ahí está el ejemplo, ve. El mimetismo. ¿Ya? O sea, no me especifica nada del tema. Está el nombre nomás, ¿eh? Ya, voy a ponerle el título. ¿Te acuerdas que voy a explicar sobre el mimetismo? Acá dice, mira, mimetismo como medio de autoprotección animal. ¿Hay verbo acá? ¿En título hay verbo? No hay. Pero sí he explicado algo más sobre el mimetismo, ¿sí o no? Entonces, esa es la relación de tema con título. Ya. Ahora vamos a la idea principal. El mimetismo es, ya introduje un verbo, un mecanismo que utilizan, introduje otro verbo, algunos animales para defenderse de sus enemigos. Otro verbo.
Mínimo un verbo puede haber acá, pero en el otro no. En el título no hay. ¿Se parece el tema con el título? Sí, se parece. ¿Cuál es la diferencia? Que el tema es más breve, es sustantivo solo. Y título, sustantivo más una explicación. ¿Está bien? Esa es la comparación de tema con título. Y la idea principal de todo lo que hablamos del mimetismo, ¿cuál sería lo más importante? Que es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Algo más específico que la idea principal. ¿Y cómo sería pues una idea secundaria? Que no está acá. ¿Cómo se defienden? A ver, la anguila. La anguila, ¿cómo se defiende? Lanzando electricidad. El zorrillo. El zorrillo, ¿cómo se defiende cuando lo atacan? Orina. Manda un chorro. Un chorro, pero fuerte, ¿ah? Y eso, mal olor. Fuerte, ¿no? Fuerte. El zorrillo se defiende así. El puercoespín, lanzando sus espinas. Ya, eso serían las ideas secundarias, que está explicando cómo se defiende el mimetismo, cómo se puede aplicar. Ah, ¿y cómo se llama el que se cambia de color? Igual, no. Camaleón. Camaleón, camaleón. Sí, camaleón. Listo. Ya, bueno, vamos a la práctica. Esto está en tu material que te han dado ya. ¿Qué te piden? Recién estoy empezando con el material que te han dado, ¿ah? Profe, ¿y lo anterior por qué no nos dan? No, porque el material es lo que te han dado, pero yo siempre debo agregar para explicar mejor, ¿no? Para detallar mejor, para ampliar mejor, ¿no? La idea. Claro. Entonces, esto es lo que te dan como material y también se hace. Bueno, esto también te voy a reenviar, pero ya en PDF. Dice, formule el tema central del siguiente texto. Mira, date cuenta que acá termina, en la segunda pantalla recién termina este texto, ¿ya? Mira, abajo dice tema central. Ahí es donde se supone que tenemos que escribir. Formule el tema central. El consumo de café en Colombia se ha mantenido entre 1.2, 1.3 millones de sacos de 60 kilogramos en los últimos años. O sea, cada saco tenía 60 kilos. Hablar de solamente 1 millón nada más, porque acá estamos hablando de un 1.2 y 1.3, ¿no? Más que 1 millón. 1 millón tiene 6 ceros. ¿Está bien o me equivoco? ¿O 5 ceros? ¿Cuántos ceros tiene 1 millón? 6. Ya está. Seguro, ¿no? Ya. Entonces ponemos 60 y al costadito pongo 6 ceros. Ese es el número de kilos. Lo he hecho la transformación, ¿no? Eso es cuántos kilos se saca en los últimos años. Asumiendo que sea 1 millón y no 1.2 ni 1.3, ¿no? En este mercado el café tostado participa con cerca del 80%, mientras el café soluble alcanza un poco más del 20%. El café tostado es el café que está duro y le tengo que poner agua caliente, ¿no? Para que salga su color, ¿no? Pero el café soluble, ya, esa es otra cosa, ¿sí o no? Que alcanza un poco más del 20%. El consumo per cápita de café verde, bueno, en verdad el color del café es verde, ¿eh? Profesor, ¿y tú sabes cómo lo vemos negro? Ah, porque hay un proceso, pues. El consumo per cápita, o sea, por persona, de café verde alcanza a 1.7 kilogramos, aunque este nivel es inferior al consumo anual en países importadores de café. ¿Cómo es posible, no? Que el que vende café consume menos. Por ejemplo, Perú ha duplicado su producción, ¿eh? Increíble, ¿eh? Perú ha duplicado la producción de café. Sin embargo, nosotros tomamos poco café. Ya, en tu casa pueden tomar todo el día, todos, pero ese es en tu casa. Ya hablamos de todo el país. Nosotros que somos exportadores de café, hemos duplicado la producción. Si antes, por decir, era 1 millón de kilogramos o de sacos, ahora son 2 millones. Duplicar es... En ningún lugar del mundo ocurre eso.
Si es que ocurre, puede ser 1. Y puede superar a la, dice, inferior al consumo anual en países importadores de café, que inicia en 2 kilogramos y pueden superar a los 10 por persona. Mira, 1.7 kilogramos, el consumo por persona, 1.7 kilogramos, aunque este nivel es inferior al consumo anual en países importadores de café, que inicia en 2 kilogramos y pueden superar a los 10. Mira, 1.7 es menos de 2 kilos. 1.7 menos de 2 kilos. Y los países que no siembran, o siembran poco, más bien importan el café, consumen el más bajo 2 y el más alto 10. Hasta puede superar 10. Especialmente en los países del norte en Europa y de algunos países productores como Brasil, donde se consumen más de 5 kilogramos y Costa Rica 4 en total. En Colombia sería entonces esto, ¿no? De 1.7. Y en Costa Rica 4 y en Brasil 5. Hablando del consumo de café. El tema del café. El tema, el café. El tema central, ¿no? Y el título, el consumo de café. Ese sería el título, ¿no? Ya. Las principales regiones que consumen café en Colombia son Bogotá, Costa Atlántica, Departamento de Santander, Norte de Santander, Huila, Tolima y la región central cafetera, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, en donde el promedio diario de tazas que consume una persona es inferior a 3. Con respecto a la hora preferida para degustar esta bebida, los colombianos prefieren hacerlo antes y durante el desayuno. O sea, al mediodía y en la noche ya no consumen tanto, ¿no? Ya. Tema central, el café. El café. Ya, listo. B. Lea el texto y conteste la pregunta de opción múltiple. Ya. Cuando dice opción múltiple, quiere decir es con A, B, C, D. Así es. A ver, leamos, ¿no? Ahora ya no nos hablan de café. Muy bien. Los humanos criados en el contexto de la cultura occidental tienen debilidad por seguir las tendencias sociales. ¿Nosotros vivimos en cultura occidental? ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Qué dicen en el chat? Sí. Nosotros tenemos la cultura occidental. Los asiáticos, ¿cómo se visten? A veces se visten con una sábana, ¿no? Turbante. Pero nosotros nos vestimos por ejemplo, yo ahorita estoy con mi camisita, corbata, pantalón. Esa es la forma de vestir occidental. Sí, eso es lo occidental. Nosotros nos vestimos como occidentales. Porque si fuéramos autóctonos, estaríamos pues con la ropa de los incas, ¿no? Claro. Pero somos occidentales. Tampoco nos vestimos como los japoneses que se ponen su kimono, ¿no? Su kimono. O los otros asiáticos que se ponen una especie de sábana, parece. No tengo el nombre exacto. ¿No? Entonces te das cuenta que nosotros nos vestimos como la cultura occidental, claro. Y tenemos esa tendencia de seguir con esas costumbres. ¿Qué costumbre occidental? ¿Y sabes de quién aprendemos más? Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando hay Navidad, hay nieve. Cae la nieve. En Perú no. En Perú hay calor, estamos en verano. Pero ¿qué copiamos de Norteamérica en Navidad? Tomamos nuestro chocolate caliente. ¿Sí o no? Tomamos nuestro chocolate caliente. Con tanta calor, qué loco, ¿no? Hay que ser loco, ¿no? Pero así somos. ¿Sí o no? Ya. Cuando le mandas un mensaje con una imagen, deseándole feliz Navidad a una persona, ¿sabes con qué le mandas? Con una guirnalda,
con una de sus bombitas que se ponen en los árboles, con un árbol y hasta con la cara de un Papá Noel, o en su defecto, con un bastón, simbolizando el bastón de Papá Noel. Pero nunca ponemos a un Jesucristo, que en verdad es su cumpleaños. Ponemos a un niño Dios ahí, en nuestro mensaje, en nuestro saludo. No, porque estamos occidentalizados. Los occidentales hacen eso. Ellos también le llaman Día de Gracia, algo así, ¿no? Ya, ustedes cuando vean las películas en Navidad, ya, miren todas las cosas que están alrededor. Un bastoncito, una guirnalda, un arbolito, se pelean por el arbolito, ¿no? Ponen su muñeco de nieve. Hasta nosotros en el colegio nos piden, hagan su muñeco de nieve, pero no tenemos nieve, póngale algodón y le ponemos algodón. Increíble, tenemos la debilidad de seguir esas tendencias sociales de la cultura occidental. Ya, después te digo de dónde viene la cultura occidental. Ya. Científicos de la Universidad del Reino Unido, St. Andrews, descubrieron una actitud similar en los monos capuchinos. O sea, nos están diciendo indirectamente que somos monos. Y es cierto. El estudio mostró que estos animales son susceptibles a la conformidad social, y para demostrarlo recurrieron a un experimento de costumbres. Se enseñó al macho alfa, te hablan, macho alfa, de un grupo a encontrar comida detrás de una puerta corrediza. El macho alfa de otra muestra también aprendió a encontrarla, pero a través de una puerta abatible, o sea, una puerta que va moviéndose del lugar, ¿no? Después de que cada mona se reunió con su respectivo grupo, los integrantes aprendieron la manera de alcanzar la comida adoptando el método asignado. O sea, buscaban una puerta, le abrían y encontraban su comida. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Lo que demuestra que a pesar de que la mayoría de los monos descubrieron la otra opción, prefirieron seguir con la forma acostumbrada. Al igual que los humanos, heredamos nuestras costumbres. Los resultados sugieren que la necesidad de copiar el actuar de la mayoría es más común entre los animales, por lo que podría considerarse un comportamiento evolutivo de nuestra especie. Alumnos, ¿qué pasa en China? ¿Qué pasa en Japón? ¿Cómo tratan al anciano? Lo veneran. Cuando van a tomar una decisión de la familia, le consultan. Cuando hay una labor para que hagan los ancianos, les dan ese trabajo. Los ancianos en China, en Asia, ellos trabajan. ¿Cuál es el pensamiento occidental? Lo mandan al asilo. O si no, lo tienen en casa, inutilizado. ¿Se va a servir el café? No, abuelito, yo te sirvo. Claro, tú lo haces de buen corazón, nadie lo niega. Pero lo estás convirtiendo en un ser inútil, ¿no? Como todos aquellos hijos que le sirven de todo, que pueden hacer mucho, pero si les acostumbran a servirle de todo, su resultado va a ser comportarse inútilmente. Entonces al anciano también tienes que dejarle que se sirva su comida, que limpie tal cosa, de repente limpia una ollita, ¿no? Le da un mejor pulimiento a una ollita de repente. Entonces el anciano se siente útil. Pero aquí la costumbre occidental es matar al anciano antes de tiempo. ¿Cómo lo matamos? Haciendo que no haga nada el anciano, ¿no? Entonces eso no debe pasar. El anciano debe sentirse útil. Eso es occidental, ¿eh? Porque los asiáticos le llaman los lao. Lao es anciano, ¿ya? Los ancianos. A ellos le dan un amplio valor, le consultan, le preguntan, porque tiene un montón de experiencia. Claro, el anciano tiene un montón. Así como tú ahora estás sumando experiencia, imagínate que llegues a los 80 años, ¿cuánta experiencia vas a tener? Bastante. Entonces, sí tienes experiencia, ¿por qué te van a...? Nos enseñan. Pregunta, ¿cuál es el tema central del texto?
Piénsenlo bien, no marquen por marcar. Qué buena, qué buena. Tienen que poner una sola letra, pues. Ya, la respuesta es bebé. Porque si bien acá se puede poner la cultura occidental y los patrones sociales, pero acá dice imposible de definir, no. Ese es un dato que no va. El hábito de seguir tendencias sociales entre animales y humanos. Ya este es otro texto, ¿ah? Arquímedes. ¿Se acuerdan quién es Arquímedes? Matemático, físico. Mira, siglo III. En esa época que ya exista un matemático y un físico, maravilla, ¿sí o no? Claro, es para respetar, ¿eh? Los griegos son lo máximo. Los griegos le han ganado a todo el mundo. Los que eran lo máximo eran los romanos. Pero los griegos tenían una superioridad ante los romanos. Los romanos se creían que eran lo máximo y a todos le llamaban bárbaros para indicar que tenían baja cultura. Así eran los romanos. Hasta que se encontraron con los griegos y tuvieron que aprender de los griegos. Y como las dos eran culturas elevadas, se unieron. Y esa unión, la cultura greco-romana, es lo que hoy en día se llama cultura occidental. Es la que actualmente se llama cultura occidental. Allí nació la cultura occidental, entre los griegos y los romanos. Los griegos muy adelantados de los romanos, ¿no? Siglo III a.C. Estuvo Arquímedes. Desarrolló la matemática y la física. Incluso la actual, ¿eh? Hay otro matemático que creó la geometría. ¿Te acuerdas quién fue el matemático que hizo buena labor de la geometría? Y hasta ahora utilizamos Euclides. Ríete, lo que hizo Euclides en su época, hasta el 2021, este año, se sigue enseñando. De esa época hasta ahora se sigue enseñando la geometría euclidiana. La geometría euclidiana es lo que te viene en el examen de admisión. Profesor, o sea que después de Euclides no se ha creado más en geometría. Sí, se llama la geometría de Lobachevsky. Anótalo, Lobachevsky, lo aprendiste en el APU. La geometría de Lobachevsky, ¿no? Es un ruso. Inventó otra geometría, pero nosotros no lo usamos, ¿eh? Lo sabemos, pero no lo usamos. Solamente usamos la geometría euclidiana. Bueno, dice que vivió en Siracusa la mayor parte de su vida. Profe, pero ahí dice otra cosa. Pasó la mayor parte de su vida en Siracusa. Es lo mismo. Vivió más tiempo en Siracusa. Pero estudió en Alejandría. O sea, no en Grecia, en Egipto. Hoy Egipto era también otro país más masa. ¿Te acuerdas de dónde era la famosa biblioteca de Alejandría, sí o no? Y fueron quemados esos libros. ¿Te imaginas lo que sería el mundo si los libros de Alejandría no se hubieran quemado? Creo que otro sería el destino del mundo, ¿eh? La mejor biblioteca del mundo lo tenían los egipcios. Ya, considerada el centro intelectual más avanzado de la época, porque ahí está la biblioteca, pues. En Alejandría le habían enseñado que el científico está por encima de los asuntos prácticos y de los problemas cotidianos, pero era precisamente esos problemas los que fascinaban a Arquímedes. ¿Arquímedes qué le fascinaba? Acá tengo una corona. ¿Cuánto de oro tendrá? No sabían cuánto de oro tenía una corona. Eso era una preocupación para Arquímedes. Un asunto práctico era, ¿o no? Claro, la mayoría decían, en Alejandría decían, que los científicos tenían que ver con la parte teórica. Pero Arquímedes rompía ese esquema y quería ver la parte práctica. O sea, cuánto de oro tenía una corona, ¿no?, de un rey.
aunque negó a llevar un registro de sus artilugios mecánicos, porque él creó artilugios mecánicos, ¿no? Siguió construyéndolos y a ellos se debe hoy en día su fama, ¿no?, en la física. ¿Qué descubrió? El principio hidrostático. Hidro agua, estático, que está en detenimiento, que lleva su nombre. Todo cuerpo sumergido en un líquido pierde una parte de su peso o sufre un empuje de abajo a arriba igual al del volumen de agua que desaloja. Claro, así puedes medir el, el peso de un objeto, ¿no? Si el peso del objeto es menor que el del agua, que ocupa el mismo volumen, el cuerpo flota. Si es igual, permanece en equilibrio hundido en el líquido. Y si es mayor, se hunde. ¿Cuándo será igual? Cuando está en equilibrio. Se cuenta que dio con este principio cuando el rey de Siracusa le ordenó descubrir si una corona que había encargado estaba realmente hecha de oro macizo, sin romperla ni destruirla, porque el rey sospechaba que le habían engañado, sospechaba que esa corona no era de oro, o sea, tenía oro, pero no era todo. Por eso dice que quería descubrir si era de oro macizo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Arquímedes? Preocupado por el problema, bueno, un día se estuvo bañando, se sumergió con ella en el baño, y cuando notó que el agua de la bañera salía por los bordes, se le ocurrió la idea y corrió desnudo por la calle de Siracusa mientras gritaba Eureka, o sea, lo encontré. Profesor, ese señor debe estar loco, ¿cómo va a salir sin ropa? Alumnos, en esa época, la época de Arquímedes, de los griegos antiguos, la ropa que usamos nosotros, la occidental, no existía. Se tapaban con una especie de sábanas. Y salir desnudo no era así para pensar mal. Si ellos hacían sus ejercicios para modelar sus cuerpos en esa época, ellos al cuerpo lo adoraban. Todos los cuerpos de los griegos tenían que ser perfectos, con sus 8 coquitos. ¿Sí? Así debería ser. Para ellos era así. Por eso ellos son los creadores de la gimnasia. Gimno es desnudo. O sea que ellos hacían sus ejercicios desnudos. Nosotros nos ponemos todavía nuestro polera, nuestro polo, nuestro pantalón corto, ¿no? Claro, pero ellos no, ellos hacían ejercicios así calatos. Por eso era normal correr en la calle así calato, no era visto mal. Nosotros venimos ya con las taras occidentales. Ya, lea el texto A lo hemos leído, ¿eh? Ahora vamos a leer el texto B. Lee el texto y conteste la pregunta de opción múltiple. Johannes Kepler. ¿Quién fue? Figura clave de la revolución científica. Es matemático alemán. Mira, matemático alemán, ¿eh? Astrónomo también. Conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Kepler nació en el seno de una familia de religión protestante luterana, instalada en la ciudad de Weil de Start, en Alemania. Su abuelo había sido el alcalde de la ciudad, pero cuando nació Kepler, la familia se encontraba en decadencia, o sea, había pobreza. Su padre Heinrich era mercenario en el ejército del duque de Württemberg. Mercenario, o sea que no era soldado, pero le pagaban para enfrentarse a otros grupos. Claro, lo armaban y todo eso, ¿no? Le pagaban para eso, pero no era soldado. Y siempre en campaña, raramente estaba presente en su domicilio. O sea, cuando había guerra, que siempre estaban en guerra, no paraba en su casa. Entonces, Kepler, Johannes, estaba en su casa nomás con su madre. Era, como se dice, el que apoyaba a su madre, ¿no? Catherine, que llevaba una casa de huéspedes. Era una curandera y herbolaria que más tarde sería acusada de brujería. Una casa de huéspedes es con lo que hoy día llamamos hotel, ¿ya? O sea, alguien iba, alquílame un cuarto, estoy de pasada, alquilaban el cuarto. Eso hacía la mamá. También era curandera y herbolaria. Bueno, hoy en día pues pueden acusar a muchos de curanderos y herbolarios, pero hoy en día se han dado cuenta de que
todas las empresas farmacéuticas, ¿de dónde crees que sacan todas esas medicinas? De las plantas, de la naturaleza. Aloe vera es la sábila, el mentolatum también, del eucalipto. Sale del eucalipto, del mentolato. Mentolatum, pero otro le dice mentolato. De ahí sale. La ivermectina, esa que está salvando a muchos. ¿De dónde sale? Del eucalipto. ¿Por qué crees que en tu casa hacen un té de eucalipto ahora y antes no lo hacían? Porque quieren defenderse, ¿no? Cuidarse de la enfermedad. Que reemplaza la ivermectina. ¿Ya ves? O sea, y eso es... Esa es la... ¿Cómo se llama? Es la función de las hierbas, ¿no? Y en esa época lo usaban de curandera, todo. Perdón. A ver, acá hay una pregunta más. Aquí la idea principal, ¿cuál era? La idea principal. El trabajo práctico, ¿no? Que Arquímedes hacía en la ciencia. Repito, el carácter práctico que aplicaba Arquímedes en la ciencia. Porque lo normal era que los científicos hagan teoría, mas no fueran a la práctica. Pero Arquímedes es uno que salió de ese marco y hacía cosas prácticas como descubrir de la corona del reino, de la cantidad de oro que tenía. ¿Te das cuenta? Bueno, de eso se trata el anterior. Bueno, sigamos entonces ahora sí. No, dijimos la idea principal, pues, ¿no? Ya. Ahora, acá dice, Johannes Kepler, figura clave en la revolución científica, es un gran astrónomo matemático. Bueno, su padre fue acusado a su madre de brujería. Qué fácil, ¿no? Acusarle de brujería. Ah, estaba prohibido hacer transfusión de sangre. Un médico de esa época había agarrado la tripa de los animales y con eso le pasaban sangre de un cuerpo a otro. Transfusión de sangre. Y aquellos que hacían transfusión de sangre los mataban porque decían que eran brujos. Pero ya se había iniciado la ciencia, ¿no? En cuestiones de la sangre, ¿no? De las venas. Bien. La idea principal aquí sería, en cuanto a lo que Johannes Kepler, ¿no? A ver, era una curandera y que más tarde sería acusada de brujería. Kepler, nacido prematuramente a los 7 meses de embarazo, o sea, fue 7 mesino. Ah, y otra cosa, fue hipocondriaco. ¿Qué es hipocondriaco? O sea, que cree que está enfermo. Pero a todo aquel que llega a los 7 meses y nace, no es verdad que nacen enfermos, ¿ah? No es verdad. No sé, han metido en la cabeza eso, ¿no? De que si nace a los 7 meses no está completo, es. No, ya está completo ya. Es hipocondriaco porque hay gente que cree que se enferma de cada rato. Hay gente que se ha metido en la cabeza. Sí. Incluso tú vas a ver su mesa. En su mesa no hay un plato de comida, no hay una fruta. ¿Qué hay en su mesa? Un montón de medicamentos. Así como a algunos les gusta poner un montón de imágenes de santos en una esquinita, también hay otros que en su mesa ponen un montón de medicinas. Medicinas pasadas, medicinas viejas. Ponen un montón de cosas en su mesa. Esos son los hipocondríacos. De naturaleza endeble, o sea, su físico no era tan bueno, ¿no? Sufrió toda su vida una salud frágil. A los 3 años contrajo la viruela. Pero, muchachos, la viruela era... La mayoría se enfermaba de viruela. ¿Por qué el escándalo? Debilitar a su vista severamente a pesar de su salud, fue un niño brillante que gustaba impresionar a los viajeros en el hospedaje de su madre. ¿Cómo? O sea, era niño que paraba enfermo, pero le gustaba siempre llamar la atención.
o sea, tú cuando eras niño, que gustaba impresionar a los viajeros en el hospedaje de su madre, con sus facultades matemáticas. Quizás sus padres avisoraron la genialidad científica de su hijo, Kepler. ¿Kepler qué hizo? Observó el cometa de 1577, cuando su madre lo llevó a un lugar alto para verlo. Su padre le mostró a la edad de 9 años el eclipse lunar del 31 de enero de 1580, aunque mucho después Kepler lograra formular una explicación coherente y satisfactoria sobre estos fenómenos. Sus padres supieron germinar en él el interés apasionado por la astronomía. Imagínate que hay un eclipse lunar o eclipse solar, cualquiera de los dos eclipses, ya estás en tu casa ya, y tú dices, papá, has disminuido la luz, vamos a ver qué cosa hay. No, hijito, se ha ido el sol y punto, ya ahí nomás quédate. No lo quiere dejar salir al hijo. ¿Lo está ayudando a desarrollar sus capacidades de ciencia? No. Lo está limitando, ¿sí o no? Pero en este caso Kepler sí tuvo estímulos. O sea que es muy importante que el padre lo estimule. Si la madre le enseña a rezar nada más, eso nomás aprenderá, pues. Si le enseña a cocinar, eso nomás aprenderá. Le enseña a ser seguro de sí mismo, entonces será seguro de sí mismo. Las que le dicen van moldeando a los hijos, ¿no? Por eso es bueno que los padres conversen con los hijos. Es muy importante, ¿no? Ya, ¿cuál es la idea principal del texto? A ver cómo mueve la colita. Está entre casa y dedo, está entre casa y dedo. Muy bien, dedo. Vamos a la que sigue. Dedo, ya pusimos, ¿eh? Dedo. Ya vamos a la siguiente lectura. ¿Nos alcanzará tiempo? Sobrado. Dice, si son tres los criterios que definen la raza social de una persona, con hincapié distinto según la región en que se apliquen ascendientes, apariencia física, estatus sociocultural, el indio ha sido definido sucesivamente por su ocupación. Proletario. ¿A quiénes le llaman proletario? Aquellos que solamente tienen su fuerza de trabajo. Rural, porque viven en el campo, ¿no? Es rústico su trabajo, vive en el campo. Y campesino por campo también, pues, ¿no? Por su cultura y su lenguaje. Así lo definen al indio, ¿eh? Aquel que habla una lengua indígena, viste traje de fractura casera, calza hojotas, anda descalzo, masca coca, y por el tipo de establecimientos al que se asocia. El que ha nacido en una comunidad indígena pertenece a ella y comparte su cultura. ¿Quién fue el literato peruano que vivió entre indígenas y primero aprendió a hablar quechua antes que el castellano? Sus padres, sus madres, sus hermanos, todos José sabían María Arguedas. castellano. Bien, José María Arguedas vivió con los indígenas, aprendió quechua. Él, antes de aprender el español, aprendió quechua, hasta los 10, 11 años. De ahí recién aprendió a hablar el español. Y desarrolló bastante porque después comenzó a estudiar en la Universidad de San Marcos. Sí, llegó a estudiar en San Marcos. Y fue profesor de la San Marcos y la Agraria. Sí, fue profesora. Ya. ¿Qué más? Ante estas definiciones se ha argumentado, arguido es argumentado, ¿ya? Y se argumenta todavía que en el Perú existen porciones considerables del proletariado rural y del campesinado. O se están diciéndonos que en el Perú todavía existe este tipo de personas, indígenas, a las que no se considera como indios, mientras que es relativamente frecuente que el indígena aparezca en otros contextos ocupacionales, que el lenguaje no distingue porque muchos
blancos y mestizos hablan quechua o aymara. Sí, hay blancos que hablan quechua, sí. Hay un tal Castillo, creo que comenzó a hablar en los debates, ¿no? Quechua. Y no son raros los indígenas que pueden expresarse en castellano. No, la verdad que no recuerdo el nombre de la persona, pero hablaron en quechua. Que tampoco contribuyen en muchos otros rasgos culturales porque se superponen demasiado y sufren variaciones regionales, de modo que los que marcan al mestizo en una parte marcan más allá al indio y viceversa, que tampoco es de utilidad remitirse al establecimiento, puesto que los indios aparecen indistintamente en la comunidad indígena, la hacienda, el pueblo y hasta la ciudad. Alfred Metrox, desalentado, debió de concluir que al fin de cuentas el indio es un individuo que es reconocido como tal en la sociedad en la que habita y que acepta esa calificación. No es otro el caso del mestizo, al que suele definirse de modo dependiente a lo que se haya dicho del indígena, un poco por negación de los rasgos atribuidos al indio, un poco por mayor aproximación al modelo cultural europeo, otro poco afirmando su condición de intermediario social y cultural. Bueno, ha comparado pues al indígena con el mestizo, ¿no? Y dice que el indígena está mejor en su condición y el mestizo algo así como que está en duda a quién pertenece, ¿no? Porque lo han puesto como un nivel intermedio, pues, ¿no? Claro, ¿qué duda sería, no? Si tú eres indígena, excelente, porque tú sabes a qué grupo social perteneces. Si tú eres español, también normal, sabes a qué grupo perteneces. Pero si perteneces a los mestizos, es como si yo te preguntara, y esto le preguntaron a varios, ¿ah? ¿Tú qué te sientes más? ¿Español? Tú eres peruano, muy bien. ¿Pero qué te sientes más? ¿Español o descendiente de incas? La pregunta es, ¿español? Puede ser. ¿Por qué? Hasta nuestros apellidos son españoles. El otro argumento podría ser, no, nos sentimos indígenas porque reconocemos al Inca como uno de nuestros, de quienes nosotros descendemos. También esa es otra opción. Y los dos son válidos, ¿ah? Los dos son válidos. Cada uno tiene su argumento propio. ¿Por qué no podemos decir que somos uno de los dos? Porque somos mestizos. Somos mestizos. Ya. La misma terminología contribuye a oscurecer definiciones. Se modifica según la perspectiva que adoptemos. Un indígena no utilizará espontáneamente el término indio. Pues entre ellos no se llaman indios, sino que preferirá señalarse residencialmente como Yachtaruna, o sea, hombre del pueblo. Yachta es pueblo y runa hombre. Yachtaruna, algo sé de quechua. Hombre del pueblo, como Hacienda Runa, hombre de esta hacienda. Si es apurado a decirlo en castellano, se llamará a sí mismo un natural, que equivale a decir un lugareño. Me detengo en la palabra lugareño. En el Agustino, al frente de quién, más o menos por donde está el óvalo de La Paz, la clínica de la Solidaridad, más allácito había un establo. No recuerdo ahorita cómo se llama el establo, o se llamó. Y al frente, en el cerro, hay una comunidad que vive así como nosotros, ¿ah? Con camisa, todo, normal, ¿ah? Trabaja también en cualquier lugar. De repente hay profesores también, no sé. Pero ¿sabe cómo se llama ese lugar? Se llama Jatariyacta. ¿Qué te parece? Por eso es que yo recuerdo que Yacta es pueblo, pues, ¿no? Ahora tú averigua qué será Hatari, ¿no? Para que sepas por qué se llama Jatariyacta. ¿Ya? Así se llama ese lugar, ¿ah? Está al frente de la Solidaridad más o menos. Jatariyacta se llama. Y ahora sí continuamos. Nos habíamos quedado con lugareño. Ellos prefieren llamarse lugareños, ¿no? Y por encima de él percibe al Misti. ¿Te acuerdas cómo le llaman en Arequipa a esa montaña? Misti. Ya. Pero ¿sabes por qué le llaman Misti?
porque en castellano Misti significa señor, señor, como un respeto a esa montaña, ¿no? Y luego al español y al gringo. ¿A quién llamamos por encima del lugareño? Al que es señor, español y gringo, ¿no? El gringo siempre es el diferente al resto. Categorías ambas a la que se dirige respetuosamente con el apelativo de Huiracocha. ¿A quién llamamos señor? ¿Ah? A Huiracocha, porque Huiracocha es como un dios. Es el de alto rango en el Tahuantinsuyo. Huiracocha era lo que hoy para nosotros nosotros los peruanos, no todos, pues, ¿no? Los que creemos en Dios, por ejemplo, yo creo en Dios. Para mí, Dios es Él. Y para los indígenas, ¿quién es su Dios? Huiracocha. Para los indígenas, su Dios es Huiracocha. El presidente no indígena de un pueblo campesino reconoce por debajo de él al indio o chuto, pero para sí prefiere eludir el término racial y se da el nombre de vecino. O sea, para decir que no son ni menos ni más, le llamamos vecino. Por eso, ¿cómo le llamas al que vive a tus costados, a cualquiera de los dos lados, o delante o atrás? Vecino. Para decir que somos iguales. Decir vecino, somos iguales. La perspectiva un poco más sofisticada de las ciudades provincianas incorpora la categoría de mestizo. ¿Por qué tienen que incorporar una nueva categoría? Porque una cosa es ser español, otra cosa es ser indígena del Tahuantinsuyo, ¿sí o no? Son dos niveles. Pero, ¿por qué creamos el nombre de mestizo? Porque hay gente que ha nacido de la unión de estos dos, del blanco con el indígena. Entonces se convertiría en un mestizo. Entonces ahí viene el problema, no sabe a quién pertenece. Y segundo, tiene que existir un nombre para llamarlo, pues por eso se creó la palabra mestizo, que suena así como mezcla. Mestizo viene de mezcla, ¿no? A ver, ¿cómo se llama el blanco que tiene un hijo con una negra? No sale blanco ni negro, ¿qué sale? ¿Qué dice el chat? Lo conocen creo como Sacalagua también. ¿Cómo? No, mestizo es... Lo conocen como Sacalagua. Ya, ¿sabe cómo se le llama? Escucha. Bueno, El que nace de un blanco y de un negro se llama mulato. Muy bien, Pérez. Muy bien, Torres. Mulato. Y si nace de un negro y un indígena, el hijo de un negro y un indígena se llama sambo. O sea que en el Perú encontramos zambos, pero mulatos no. Es raro encontrar un mulato. O sea, la mayoría son zambos. Profesor, pero hay uno que se llama Sacalagua. Sacalagua es aquel cruce, pero cuando nace no nace oscuro, sino nace claro y la piel y el cabello ensortijado. Eso es Sacalagua. Ojo, nace con rasgos de blanco, porque su piel es blanca, pero su cabello es crespito, bien onduladito. Ese es el Sacalagua, como me preguntaba su compañera. Sacalagua ese es. Bien. Incorpora categoría mestizo al lado de otras intermedias como lo de mozo Magda. Ya mira. Si existe el mulato, el sambo, ¿ya? Existe el mulato y el sambo. Los dos son mestizos, porque los dos son mezclas. O sea, mestizo es más general que mulato y sambo. Es más general, porque le puedo aplicar a cualquiera. Un español con un indígena. Sería más o menos como el cholo. Y si hubieran dos españoles que tienen hijo aquí en el Perú, criollo.
Y ahí todos ellos ya serían una especie de... Bueno, en este caso no sería mestizaje porque no son dos razas. Español con español no es dos razas. No es dos razas. No es. Bien. Criollo es un término empleado de preferencia en las ciudades y áreas rurales de la costa, pero no faltan descripciones de la sociedad serrana en las que aparece como alternativo a blanco. O sea, al criollo también le puedo llamar blanco, ¿no? La mayoría de estos términos han pasado a incorporarse como categorías a las estratificaciones de los antropólogos sociales, solo que no existe acuerdo suficiente acerca de su uso. Cierto, pues, ¿no? Existe ciertamente una tendencia a agruparlos en conjunto de sinónimos y reducirlos a tradicional escala de 3 gradas. ¿Eh? ¿Cuál serían? Indio, chuto, yachtarruna y hacienda runa. Natural, misti, mestizo, vecino, criollo, blanco. La sinonimia, con todo, no es completa y deja fuera de lugar a categorías imprecisas como la de Magta. Termina por elevarse voces discordantes como la de Gabriel Escobar. ¿Qué decía Gabriel Escobar? Quien había afirmado que el misti y el mestizo constituyen dos estratos diferentes y ha incorporado a este último grupo, o sea, al mestizo, el nombre de cholo. El cholo sería pues el hijo del indígena con el español, ¿no? Ese sería el cholo. O sea, nosotros seríamos cholos prácticamente, ¿sí o no? Ya, tú eres gringo, ya tú eres gringo. Algunos se molestan. El profesor me dijo cholo. Una cosa es evidente, para quien tenga conocimiento de primera mano de la sociedad andina, no solo la raza es relativa, también son relativos los criterios socioculturales según el grupo y la región en que se aplica. El lenguaje tiende a reflejar percepciones limitadas a contextos de grupos y de localidad. Su empleo riguroso y su generalización demandan una previa y cuidadosa discriminación de esos contextos. ¿Qué te parece? Ya no sé qué somos. ¿Qué somos? ¿Mestizos? ¿Ah? ¿Qué somos? ¿Españoles? No llegamos a españoles. ¿Indígenas? Tampoco llegamos a indígenas. ¿Qué somos? Más fácil, mestizos. Más fácil, mestizos. ¿Sí o no? Ambos. Bueno, en el caso tuyo. Porque yo sí tengo la piel oscura, cabello crespo, pero mis padres son de la sierra, puros, ¿eh? Entonces, sambo no soy. Criollo tampoco. Creo que voy para cholo, creo. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Usted qué piensa del término indio? Ahí está. Ahí sí, me hicieron una pregunta sobre indio. Yo le hice esa Bueno, pregunta y no me la contestó. Por eso le sí, me había olvidado. Disculpa, sí lo quería responder, sino que me había olvidado. Miren, eh, a ver, ¿cómo te digo? Mira ya, la palabra miércoles es el nombre de un día. Pero si alguien dice, cállate miércoles, ya no es lo mismo. Dijo la misma palabra, pero el estado de ánimo con lo cual lo dijo fue grosero. Entonces, pasa lo mismo con la palabra indio, ¿no? Con la palabra indio también pasa lo mismo. Indio tenías que ser. Bueno, yo soy indio, sí, yo soy indio. ¿Alguien dice eso? O a su hijo le dice, mi indio, ¿no? Viene su hijo y le abraza al padre, ¿no? Mi indio lo abraza con cariño. Entonces también es el estado de ánimo, ¿no? Con la cual se dice. Y aquí voy a agregar algo más. Todavía no he terminado de explicar por si acaso. Aquí voy a decir algo más. El estado de ánimo importa para ver cómo se entiende el significado de una palabra, como la palabra indio. ¿Ya? Tiene que ver el estado de ánimo. Ya, va uno. El estado de ánimo influye en la reacción de la persona que habla contigo, ¿no? Listo. Ya, otra cosa más. Indio también es el que nace en la India. Claro, es un indio. El que nace en la India. Profe, ¿le podría decir hindú también? Hoy en día le llaman hindú, ¿no? A quien nace en la India no quieren que le diga indio, quieren que le diga hindú. Pero los dos son válidos.
Los dos son válidos. ¿Ya? Ahora, que hayan dicho que oficialmente ya no se debe decir indio, sino hindú, simplemente lo aceptamos. ¿Por qué vamos a discutir sobre ese tema? Si hay una oficialidad, nos atenemos. Porque, ¿por qué nace esa actitud oficial de decir que se llame tal o cual forma? Porque quieren que haya personas que no se sientan mal cuando le digan indios. Claro, ese es el objetivo. Y si ese es el objetivo, es bueno. Porque es un objetivo noble. Ya, en el Perú, ¿hay indios? No deberían llamarse indios. ¿Pero por qué se le llama indios? Porque ese nombre lo manejaban los españoles. Los españoles decían, queremos ir, ¿no?, al África, ¿no?, donde están los indios. En el África están los indios. Pero llegaron acá a América. Llegaron a las Indias. Eso es lo que ellos dijeron. Es el nombre que le dieron al Tahuantinsuyo. Llegamos a la tierra de las Indias. Y así se quedó. Por eso que a nosotros, a los indígenas de América, de Perú, por ejemplo, le dicen indios. Pero indios no son. Si está todavía discrepándose, ¿cómo se le debe llamar al que nace en la India, hindú o indio? Si todavía esa fue un motivo de discusión. Imagínate pues cómo no va a ser una discusión aquí en América. Llamarle indio a los indígenas de América. No sería correcto tampoco. Y no porque fuera despreciativo o algo así, ¿no? Sino que no viene de ahí, pues. Entonces aquí tendríamos simplemente indígena, sería el término, ¿no? Indígena. ¿Por qué? Porque indígena es ya un estudio cultural nada más. Es una forma cultural de hablar. Porque la palabra indígena también viene de indio. Sino que geno es origen. Origen indio. Pero hasta ahí se ha llegado. Pero actualmente, en América, ya no hay indios, pues. Puros, ya no hay indios. ¿No? Autóctonos le llamaríamos. Natural, es el término más exacto. Por ejemplo, existen los huitotos, los shipibos, los machillengas en la selva. Ellos no se han mezclado con nadie, ¿sabes? Hay grupos que se han mezclado y otros grupos que no. Ya, y esos grupos que no se han mezclado con nadie, esos sí son, como dije, naturales. Ese es el nombre exacto. Naturales, podríamos llamar naturales. O autóctonos también. Eso es lo más exacto. Pero le llamamos indios por la tendencia, la costumbre, la cultura que tenemos, manejamos, nos mandan, nos enseñan. Por eso. Pero fuera de todas las etiquetas, ¿no?, que se han creado, que razas acá, razas allá, sinceramente, todos tenemos los mismos, o debemos de tener los mismos derechos y los mismos deberes. Pienso que por ahí va la cosa. Lo otro ha sido simplemente cuestión cultural, ¿no? O sea, por cultura tratamos siempre de separar. Somos así, el ser humano es así. Por ejemplo, estamos en un aula. ¿Cómo se llama? El aula San Marcos 1 o 2. ¿Cómo ves a los alumnos del aula San Marcos 1? Porque este es el aula 2, ¿no? ¿Cómo le vemos al aula 1? Son otros, ya. Arrugamos nuestra nariz. Si estuviéramos de manera presencial en un aula grande, que alcancemos los dos, y tú entras a un salón, y después entra el otro salón número 1, ¿cómo los miras? Con desprecio. Pones tu carita ahí, su nariz arrugada. Lo miras de arriba hacia abajo como si fueran extraterrestres. Son de la Tierra, pero tú los miras como extraterrestres. Así somos. Claro. Somos así, divisionistas. Esa es mentalidad. ¿Por qué? Porque somos así, pues. Somos discriminadores. Discriminamos. Que porque es chatito, que porque es altito, que porque es blanco, porque es negro. Oye, ¿qué, tu enamorada? ¿Esa gorda es tu enamorada? El amigo todavía le dice así. Entonces estamos discriminando. Y eso no debe ser, ¿no? Pero así es.
Somos discriminadores. Bueno, profesor, Ya, pero vamos, no vamos. todos somos así. O sea, Ah, no no, de todos. hecho que... De acuerdo a No, la claro, crianza que cada uno ha recibido en casa es diferente, no todos claro. son iguales. Sí. Claro, casualmente una regla es... Mira, parece mentira, pero te voy a decir que es una regla. Si existe noche, tiene que existir día. Si existe blanco, tiene que existir negro. Si existe este eh, malo, tiene que existir bueno. Si existe discriminador, también tiene que existir el que no discrimina. Podrán hablar mal de los discriminadores, pero nosotros no debemos sentirnos mal, porque no lo somos. ¿Sí o no? No lo somos, así que tranquilo nomás. Claro. Si hablan, por ejemplo, vamos a suponer que hablan de un ladrón. Ladrón, asesino, ¿no? Mata mujer, mata varón. ¿Y nosotros por qué no vamos a sentir tocados? No somos. Siempre va a existir eso, ¿eh? Por ejemplo, la delincuencia. ¿Alguna vez va a desaparecer? Nunca. Podrá disminuir, pero desaparecer. En uno de los países donde no hay delincuencia es Japón. Japón. Pero al día siempre hay un delito en Japón. A pesar que la cultura ahí es desaparecer la delincuencia. Ahí tú dejas tus zapatos en la puerta de tu casa, los más finos, no se pierde. No se pierde. Así de no delincuencia es Japón. Pero siempre hay un delito. Siempre hay un delito. O sea, se puede bajar al máximo, sí. Pero que desaparezca la delincuencia no va a existir. No existe. Corruptos siempre van a existir. Pero la idea ¿cuál es? Que disminuya, que disminuya. Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, sigamos. En el texto el término apurado se puede reemplazar por... ¿Qué pondrían ustedes ahí? Acelerado. Acelera. Ah, muy bien. Acelerado. Muy bien. Muy bien. Excelente, Marco. ¿Cuál es el tema central del texto? La Han puesto la A y la C. ¿Ah? Vale, marcamos la definición lingüística de indio es inadecuada. ¿Por qué? Porque no pertenece a esta zona, pues, ¿no? Las indias quedan en otro lado, ¿no? Bien, Medina, Oscorima, bien, la C. ¿Marcaste? Ya, paso. Paso a que la que sigue. La 4. La acción de mascar coca se entiende como... ¿Casa o dedo? C. Casa, bien. ¿Marcaste? Ya, listo. ¿Cuál es la idea principal del texto? La B. Bebé, muy bien. Se deduce que en los pueblos campesinos el término chuto tiene un contenido peyorativo. ¿Por qué menos que el indio? Menos que el indígena. Ya, si no hubiese sinonimia entre indio y actaruna, cosa que el autor lo dijo al comienzo que sí había, ¿qué pasaría si no hubiese? Dedo. Porque casualmente, porque pertenecen a la aldea, es que se le llama así. Determina el valor de verdad. A ver, la ascendencia es un criterio en la definición de raza social.
La ascendencia. O sea, ¿de dónde venimos? Verdadero. Verdadero, muy bien. Calzar hojotas es indicio de gran estatus en las haciendas. Falso. ¿Qué pasó? Es imposible que un mestizo pueda hablar la lengua aymara. Falso. ¿Lo dice el texto? Falso. Según Matrix, el indio se define por su lugar de residencia. Verdadero. Verdadero. Y el último, el uso de la palabra criolla se da en los entornos costeños. Verdadero. La C. La C. Listo. Marcamos. Dado que muchos indios pueden desempeñar labores muy variadas, hay tres nomás, tres alternativas, qué raro. La C, profesor. Sí. Si el indio se pudiese definir adecuadamente por su fisonomía primaria, primaría un criterio por su aspecto físico nomás. Fenotípico. La A. Terminamos, chicos, terminamos. Bien, jóvenes, estaríamos viéndonos la próxima semana.